Bien, profe, muchas gracias. Muy bien, señora Gloria. Bueno, buenos días para todos, chicos. Espero que estén súper bien. Y bueno, pues bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. La idea es que, pues el día de hoy vamos a iniciar con la actividad que les dejé hace 8 días. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo Bien, les fue profe, respondiendo el módulo? atención, lectora. Muy bien, la señora Gloria me dice que bien. ¿Y el Buenos resto? días. ¿Cómo Profe, pues estás, don aquí, Sergio? Buenos días, profesora. Bien, más sí, o señora. menos. Señora Elena, cuéntame por qué regular. Pues, profe, la verdad, pues como hace, pues siempre muchísimo tiempo, pues que no estudio y eso, pues algunas cosas se me han olvidado. Listo, no se preocupe. Bueno, chicos, ¿la idea cuál es? Pues justamente que nosotros empecemos a compartir el módulo. Yo sé que en otras asignaturas ya lo han estado trabajando. La cuestión que es, pues lo que nos dice la señora Adelina, que pues como de pronto ciencias sociales requiere un poquito más de memoria, un poquito más de comprensión de lectura, pues puede que de pronto sean un poco más largas esas preguntas, ¿no? Pero entonces, permítanme. Bueno, solamente por el día de hoy, chicos, pónganme mucha atención, solamente por el día de hoy voy a compartirles el módulo en pantalla, ¿listo? Porque sé que todavía hay por ahí unas personitas que me dicen, profe, no lo tengo, ya fui a las 6, no me lo han entregado, ¿listo? Pero para dentro de 8 días ya no voy a compartir el módulo, sino que ya todos tienen que tener el suyo y a medida que yo los vaya llamando, pues ustedes deben participar con su módulo desde su casa. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a compartirles aquí el módulo y listo, pues realmente tenemos, espérenme, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Muy bien, entonces voy a empezar a llamarlos uno por uno y vamos a ir leyendo esas preguntas. Profe, ¿Listo? aparece en blanco y negro. Y Sí, profe, a mí me sale igual. es el módulo. Sí, está Ahora en sí, blanco y negro. ahora sí, ahora sí. Ahí aparece, profe. Listo, muy bien. Listo, entonces comencemos. Le voy a pedir el favor, aquí aparece Miguel. Miguel, empecemos resolviendo la primera pregunta. Primera pregunta del módulo. Listo, señora Gloria, colabóreme su merced, por favor. Listo, profe. Buenos días para todos. La primera pregunta dice, en la época de la conquista en los diferentes territorios del mundo se tenía como fundamental sistema, organización social, política y económica, aquel en el cual un país ejercía dominio total sobre otro. Gracias a su poder económico y militar, la anterior definición corresponde A, turismo, B, modernización, C, globalización, D, colonialismo. Para Colonialismo. mí es la D. Listo, muy bien. Les, Colonialismo. les voy a pedir el favor, chicos, levanten la mano las personas que marcaron la A. Levanten las que marcaron la A. Listo. Levanten la mano los que marcaron la B. Listo. Bueno, acá hay un compañero que se llama usuario de Zoom. ¿Listo? Hazme el favor y cambias tu nombre. O si no, voy a tener que retirarte de la sala. ¿Listo? Porque todos tienen que tener el nombre completo y no me sirve para llamar a lista, para tomar la asistencia. ¿Listo? Cambiarte el nombre. Chicos, ¿quiénes marcaron la C? ¿Quiénes marcaron la D? Levanten la mano los que marcaron la D. Muy bien, listo, excelente. Señora Gloria, David, Sergio, Luis, muy bien. Dolly, excelente. Muy bien, listo. Chicos, los que necesiten corregir, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? La D de dedo.
el colonialismo. Siempre vamos a llamar colonialismo a aquellos países que están generando colonización, a aquellos países que tienen un poder político y económico más alto, ¿cierto? Y que esas personas pues están invadiendo o generando un dominio sobre la cultura y la política de otros países que aparentemente son menos desarrollados que ellos, ¿listo? No son los términos porque ya esos términos están obsoletos, pero pues es como la manera como lo comprendemos, ¿ok? Listo, vamos corrigiendo ahí esas preguntitas, ¿listo? David, ayúdame por favor con la segunda pregunta. Teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, esta potencia es conocida como A, imperio; B, metropolismo; C, desarrollo industrial; D, conquista. Para mí yo creo que es la D. Listo, levanten la mano los que marcaron la A. Levanten la mano los que marcaron la B. Levanten la mano los que marcaron la C. Levanten la mano los que marcaron la D. Listo, bueno, ahí tenemos como varios conceptos enrolladitos un poco, ¿no? Entonces vamos a aclarar. Empezando, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Vamos a colocar que la respuesta correcta es el imperio, ¿sí? Y les voy a comentar por qué. De pronto pudo haber como una confusión con el tema de la conquista, porque siempre nos han enseñado pues justamente que la colonización implica que se está conquistando algún otro lugar, ¿cierto? Pero miren que dentro de la pregunta, y por eso les he insistido mucho en el tema de la comprensión de lectura, dentro de la pregunta nos dicen cómo se le llama a estas potencias, ¿sí? Es decir, a las potencias que ejercen colonización, ¿qué es lo que ellas forman? ¿Cómo se les llama a ellas? Y se les llama es imperio, ¿listo? Les voy a colocar un ejemplo chiquito, muy sencillo, que yo sé que ustedes lo deben Profe, recordar. Dime. también para que todos tengan en cuenta sobre el texto es que si se dan de cuenta, dice que dominación política y militar, o sea, está hablando como en general como en una primera persona, entonces es preferible que sea la primera opción que es imperio, porque colonización no es. Ajá. Digamos que también se hubiera podido confundir con metrópolis porque como tú lo dices, nos está hablando es de un lugar, ¿cierto? Nos habla de un lugar, entonces podría ser imperio o metrópolis, ¿cierto? Pero la correcta justamente es el imperio y les voy a decir por qué. Acuérdense que, por ejemplo, Roma, cuando estábamos hablando de Roma, por allá en sexto, en clases de sexto, séptimo, nos decían que Roma era primero una ciudad chiquita, pero que Roma comenzó a colonizar los sectores que tenía a su alrededor hasta que posteriormente se convirtió en el Imperio Romano. ¿Sí ven? Fue una potencia que colonizó muchos lugares y luego se convirtió en imperio. ¿Listo? Entonces, lo mismo podríamos decir en este momento. Por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos era un país como cualquier otro y pues ellos han tomado una iniciativa de colonialismo durante 1 o 2 siglos, han ido colonizándonos poco a poco. Miren que hoy en día obligatoriamente tenemos que aprender inglés, hoy en día todo el mundo quiere ir a vivir allá y pues aparte se han tomado unas medidas tanto económicas como políticas que los han hecho a ellos una potencia colonizadora. Y hoy en día hablamos de que casi se están convirtiendo en un imperio, ¿cierto? Ya casi que nadie está por encima de Estados Unidos. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la tercera, chicos. Sergio, ayúdame con la tercera, por favor. Una de las causas de la colonización fueron políticas y culturales. A, verdadero; B, falso. Listo. Levanten la mano los que creen que es verdadero. Muy bien, listo. Bajen la mano, por favor, y levanten la mano los que creen que es falso.
Listo. Bueno, chicos, les cuento que tengo conectadas 23 personas y solamente me están participando 15. Listo, no sé qué pasa con las otras, por favor, van a participar, ¿ok? La respuesta correcta, por supuesto, es verdadero. Muy bien, para que las tienen en verdadero. Las causas de la colonización fueron políticas y culturales. Claro que sí. Recuerden que a veces también se han inventado causas de colonización a partir de la cultura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando los españoles colonizaron América, lo primero que le decían a los indígenas que era que, por ejemplo, culturalmente la religión que tenían los indígenas era una religión equivocada, ¿cierto? Era una religión que no tenía un fundamento y entonces culturalmente se les hizo una invasión a su religión y pues inmediatamente hicimos una colonización cultural, ¿cierto? Los indígenas necesitan conocer el catolicismo, los indígenas necesitan cristianizarse, cuando realmente, pues, ¿por qué lo van a necesitar, cierto? Pero fue una de las causas culturales. Y pues dentro de las políticas también entra toda esta cuestión de que, por ejemplo, en la actualidad, Colombia es un país que está siguiendo como algunos mandatos, por ejemplo, de Estados Unidos, porque así de esa manera nos vamos a poder desarrollar, un día vamos a ser un gran país, ¿cierto? Entonces miren que es una parte también política que justifica esas invasiones y esas colonizaciones, pero si las vemos con trasfondo, pues eso realmente no es así, ¿cierto? Pero bueno, pues así funciona. Listo. Le voy a pedir el favor a Adelina, ayúdame por favor con la cuarta. Buenos días. Días. Cartagena de Indias no es patrimonio histórico colonial. A, verdadero. B, falso. Listo, levanten la mano los que marcaron verdadero. Y levanten la mano los que marcaron falso. Listo, muy bien, excelente para los que marcaron falso, la respuesta en la cuarta es falsa, ¿listo? Y para el que tenga dudas, chicos, miren que esto, insisto en la comprensión de lectura, porque ustedes acá en el texto, miren que dice, Cartagena de Indias no es patrimonio histórico, no es, ¿cierto? En la misma lectura nos están diciendo, y pues miren que Cartagena de Indias sí es patrimonio histórico. Recuerden que Cartagena fue uno de los puertos más importantes de la colonización española, ¿sí? Ellos, los españoles y pues los europeos en general, la mayoría de las personas que llegaron aquí fue por Cartagena, ¿listo? Entonces, sí es la correcta, sería entonces falso. Bien, esas están sencillas. Vamos por favor con Nicole. Nicole, ayúdame a leer la quinta. La pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. A, verdadero. B, falso. Muy bien, levanten la mano los que marcaron verdadero. Bien, levanten la mano los que marcaron falso. Listo, muy bien, excelente para los que marcaron falso. Nos dice, ¿la pugna entre las colonias y los reyes nunca existió? No, pues todo lo contrario, siempre existió, inclusive hoy en día. Miren que hoy tenemos elecciones, chicos. Y hoy los indígenas el año pasado lograron ganar una pelea muy fuerte en donde ellos exigían que hubiera un tarjetón exclusivo para las elecciones indígenas, ¿sí? Entonces ellos hoy, ustedes o las personas que correspondan, pueden solicitar en la mesa de votación un tarjetón específico para las circunscripciones indígenas, de representantes indígenas. Y también pues beneficiaron
a otros sectores, porque por ejemplo también tenemos unos tarjetones aparte para las circunscripciones de afro, ¿cierto? Entonces miren que inclusive en la actualidad ellos siguen peleando, siguen teniendo la pugna por el territorio y pues por lo que un día se les arrebató. Muy bien, Nicole, vamos con José. José, ayúdame a leer la sexta. El puerto por donde entraron los españoles fue el puerto de Medellín. Yo digo que es falso. Bien, marquen todos, levanten la mano los que marcaron verdadero. Levanten la mano los que marcaron falso. Bien, excelente. Todos la tienen súper bien. Listo, es falso. Listo, recuerden que los puertos por donde ingresaron, pues ya lo hablábamos en clases anteriores, fue por toda la zona del Atlántico, ¿cierto? Por la parte del Mar Caribe. Unos puertos legales fueron por Cartagena y unos de pronto no tan legales fueron por Santa Marta. ¿Listo? Pero pues fue más o menos ese sector del Atlántico, toda esa parte, la que fue el ingreso de los españoles. ¿Listo? Muy bien, bájenme las manitos todos, por favor. Johan, ayúdame por favor con la séptima. Listo, Johan no está en clase. Santiago, ayúdame por favor con la séptima. Profe, me dijiste a mí, qué pena. Sí, Santiago, la séptima, por favor. Cartagena es considerado destino turístico. A, verdadero, B, falso. Pues para mí es verdadero. Listo, levanten la mano todos los que marcaron la A. Bien. Bueno, pues ni les digo que marquen la B porque todos marcaron la A. Muy bien. ¿Es considerado destino turístico? Claro que sí. Allá, pues como les estaba comentando, con todo este tema del descubrimiento de América y la invasión de los españoles en Colombia, pues Cartagena tuvo todo el protagonismo en ese periodo, ¿no? Todo el protagonismo de Cartagena, pues por eso hoy en día es turística. Lastimosamente es como la evidencia de esa invasión que tuvimos en esa época. Muy bien. Diana, ayúdame por favor con la 8. Diana, ayúdame con la 8, por favor. A ver si quieres te ayudo yo. Listo, señorita, colabórame, por favor. La llegada del pueblo español a América se le denomina A, colonización. Profe, me permite. B, turismo. C, modernización. D, esquema de protectorados. Para mí es colonización. Listo. Levanten la mano todos los que marcaron la A. Listo, muy bien. Igual, entonces ya a todos nos queda clarísimo que la respuesta correcta es la A. Y pues miren que ya vamos hablando y ustedes el día de hoy se van súper claros con el tema de la colonización. Listo, miren que todas las preguntas de colonización la he contestado muy bien. Pregúntame. De la 8 yo había marcado C. ¿Tú marcaste la modernización? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces les repito, la respuesta correcta es la A, que es una colonización. Y les voy a explicar por qué. Hay personas que consideran que de pronto, como por ejemplo te pasó a ti, se puede pensar que es un tipo de modernización, ¿sí? Sin embargo, yo no voy a la casa de nadie a lavarles la ropa, ¿cierto? Yo no voy a la casa de nadie a lavarles la loza, ¿sí? Cada quien en su propio lugar tiene que tomar sus propias decisiones y tiene que tener su propia independencia
de saber qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. Hay gente que de pronto ve con buenos ojos la llegada de los españoles a nuestro territorio, pero ¿cuál es la realidad, digamos, de muchos estudios que se han realizado? Es el hecho de que a los indígenas se les negó la posibilidad de formar su propia sociedad, ¿sí? Como les digo, los indígenas tenían su propia religión y los españoles se las quitaron. Le quitaron su religión indígena para traer el catolicismo. Los indígenas tenían su propio idioma, ¿sí? Recuerden que aquí se hablaban idiomas como el quechua, como el tairona, ¿sí? El guayú, ¿sí? Teníamos una cantidad de avances en nuestra propia lengua y nos la quitaron por traernos el español. También nos quitaron, por ejemplo, la manera de vestir y nuestras propias costumbres. Entonces nos trajeron la ropa, nos trajeron otra cantidad de cosas, ¿sí? Y fue de una manera salvaje y agresiva. Fueron muchísimas las mujeres de las que abusaron, perdón, fueron muchísimos los indígenas que asesinaron. ¿Listo? Entonces, digamos que un proceso de modernización implica avances, ¿sí? Para que fuera modernización tendría que haber avances, pero en ese proceso no hubo ningún tipo de avances, ¿sí? En ese proceso lo único que hubo fue una cantidad de abusos, inclusive recuerden que ellos se nos llevaron muchísimos objetos que son de gran valor, lo que hoy en día se conoce como el Galeón de San José, que fue una cantidad de oro que se llevaron para Europa y ellos lo tienen guardado en diferentes museos. Por ejemplo, el Museo Británico tiene parte del Galeón de San José que nos pertenece a nosotros como colombianos porque lo sacaron de nuestro territorio, del río Magdalena exactamente lo sacaron, y esta es la hora que no nos lo han regresado. ¿Sí? Entonces, para que pudiéramos llamarlo modernización, tendría que haber un tipo de avance en la sociedad y tendría que ser voluntario. Pero mira que no fue de ninguna manera voluntario, fue completamente agresivo, fue negado, fue inclusive genocidio porque a los indígenas los eliminaron. Y los indígenas que quedaron vivos fue porque ellos decidieron de alguna manera seguirles el juego. Algo así como de que, bueno, yo hago lo que ustedes digan, pero déjenme vivir, ¿sí? De alguna manera. Entonces no lo podríamos considerar modernización, sino que sí tiene que quedar claro que fue un proceso de colonización y que es una colonización que inclusive en nuestros días continúa, ¿sí? La pregunta que siempre nos haremos será, ¿qué habría sido de América si España nunca hubiera llegado? Y la gente cree que los indígenas eran ahí unos mequetrefes, ¿no? Como se diría, que no tenían ni ciencia, ni tecnología, ni una sociedad, pero eso no es así. Los indígenas tenían su propia religión, tenían sus propias matemáticas, tenían su propio sistema de organización, que les pareciera o no les pareciera a los europeos es diferente, pero sí lo tenían. Y los españoles llegaron aquí solamente a dañar todo lo que había para apropiarse de todo. ¿Listo? Y pues ya cierro con esta parte y es el tema del Cerro de Monserrate. ¿Listo? Pongamos solamente el ejemplo del Cerro de Monserrate y de Guadalupe, que fueron dos cerros fundamentales para la espiritualidad indígena. Y lo primero que los españoles hicieron, que fue con Gonzalo Jiménez de Quesada cuando se fundó Bogotá, lo primero que ellos hacen es quitarles los cerros a los indígenas y colocar iglesias. Ahí ustedes mismos la pueden ver. Esa es la iglesia de Monserrate y la iglesia de Guadalupe, ¿sí? Para obligar a los indígenas a dejar sus creencias nativas, dejar de creer en la Pachamama, en Bachué, en Bochica, en el sol, en la luna, porque eran los dioses que ellos tenían, y obligarlos a convertirse al catolicismo, ¿sí? Entonces, qué pena me extiendo un poquito como en el tema, pero nunca lo miren con ojos de modernización porque fue un atentado realmente contra la vida de los indígenas y que hoy en día seguimos teniéndolo ahí presente. ¿Listo? Bueno, colonización, ¿listo? Cuando los españoles llegan a América es colonización y pues siguen aquí, ¿no? Listo, muy bien. Vamos con la 9, le voy a pedir el favor por aquí a Lorena.
Lorena, ayúdame con la pregunta número 9, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. El amplio grupo de ciencias que estudia el comportamiento de las sociedades se divide en ramas del conocimiento dependiendo su enfoque de estudio. De esta manera, la ciencia que se enfoca en el estudio de las sociedades en la relación con el territorio físico y los fenómenos de la superficie terrestre es A. Psicología, B. Geografía, C. Literatura, D. Ecosistema. Listo, muy bien. Levanten la mano los que marcaron la primera, la A. Listo. Levanten la mano los que marcaron la B. Listo. Bajen la mano. Levanten la mano los que marcaron la C. Listo. Y levanten la mano los que marcaron la D. Listo, muy bien. Bueno, esta pregunta nosotros la respondimos las primeras clases que tuvimos, pues taller de geografía. ¿Listo? La respuesta correcta es la B, geografía. Y pues les recuerdo que nosotros, pues miren, acá en el texto nos lo dicen, ¿cierto? Y es que se analiza, es la ciencia que analiza la relación de las sociedades con el territorio. ¿Listo? Las sociedades con el territorio. Nosotros cuando estábamos haciendo la explicación de las primeras clases, cuando hablábamos un poco del espacio, cuando organizábamos un poco toda esa situación general de las sociedades con el territorio, pues miren que hablábamos de geografía. ¿Listo? ¿Por qué no la psicología? Para los que me dicen, profe, la psicología. Porque la psicología, recuerden que habla de la mente de los seres humanos, ¿listo? Y de una manera muy individual. La literatura, pues, está muy distante del territorio físico, ¿listo? Y pues ecosistema no es una ciencia, ¿ok? Entonces, la correcta es la B. Profe, Bueno, dime. profe, es que Diana Sánchez que no puede leer porque está disfónica y tiene mucha tos. Listo, señora Adelina, gracias por comunicarme. Bueno, profe. Listo, le voy a pedir al señor Luis que me ayude aquí con la número 10. Muy buenos días. El continente al cual pertenecemos es A, europeo, B, asiático, C, americano, D, Oceanía. Listo, levanten la mano los que marcaron la A. Levanten la mano los que marcaron la B. Levanten la mano los que marcaron la C. Y levanten la mano los que marcaron la D. Bueno, muy bien. Por ahí una personita que me marcó que estábamos en el continente europeo. No, ¿listo? No estamos en el continente europeo porque no estamos en Europa, ¿sí? Recuerden que los europeos desde Europa se vinieron acá a conquistarnos a nosotros, ¿sí? Entonces no podemos ser Europa porque pues ellos fueron los que vinieron. ¿Cuál es el continente al que pertenecemos? Al americano. ¿Listo? Muy bien para la mayoría que tiene correcta la respuesta C. ¿Listo? Pero sí les quiero hacer una acotación, chicos, ya para ir cerrando un poco. Y es el tema de que cuando les pregunto los continentes, ¿cuáles son los continentes? A veces ustedes me dicen, profe, América, Suramérica, Norteamérica, Latinoamérica, ¿listo? Entonces, quiero que el día de hoy les quede muy claro que América en general es un único continente. No tenemos más continentes, ¿sí? Solamente América. Dentro de América hay una división, porque nosotros hablamos de Latinoamérica y de Norteamérica, para hacer una separación de la ubicación.
¿sí? Pero no porque sean continentes diferentes, no me los confundan, ¿sí? Porque por ahí veo gente diciendo, los continentes, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, no, no hagan esa división porque todo lo que es América es un único continente, ¿listo? Los demás pues ya son por aparte, ¿listo? Bueno chicos, hasta aquí, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios? Listo, Sergio tiene por ahí una pregunta, dime. Profe, al respecto de lo que usted hablaba de la pregunta 8 de lo del pueblo español que se llevaron todas nuestras cosas, pues hay algo que ellos prácticamente, una de las cosas que también nos enseñaron fue el medio del trueque, porque anteriormente pues los indígenas o algo, o sea, ellos intercambiaban como sus cosas, ellos tenían como su sistema como de monetización, pero no sabían cómo llamarlo. O sea, ellos cambiaban cosas y todo eso, pero los españoles lo bueno es que les enseñaron sobre el trueque y entre ellos también intercambiaban sus cosas, por ejemplo, como usted decía que lo de la ropa, que ellos intercambiaban, no sé, pedazos de palo, de vidrio, algo así, y todo eso, y les daban como riquezas, también se podría decir así. Bueno, de pronto ahí vale la pena hacerte una aclaración, Sergio, una corrección chiquita, y es el hecho de que no es correcta la información que nos compartes, ¿listo? Los indígenas, digamos la humanidad en general, el trueque lo desarrolló en sus primeras etapas de organización social, ¿sí? Se desarrolló el trueque. Pero mucho tiempo después ya se empezaron a establecer los primeros sistemas económicos y los indígenas tenían un sistema económico. Los indígenas hacían intercambios económicos con joyas preciosas, con metales preciosos, ellos ya tenían algunas monedas elaboradas con plata, con oro, ¿sí? Un sistema económico establecido. Aquí recuerda que también habían reyes indígenas, aquí también teníamos una organización política donde también habían algún tipo así como de cónsules, como de consultas generales, ¿listo? Entonces la información que compartes no es correcta y no es que nos hayan enseñado nada, ¿sí? La situación ¿cuál fue? Pues que había un tipo de intercambio que ellos tenían en Europa, que fue el que trajeron aquí a obligarnos a que fuera de esta manera. No sé, Sergio, si podamos decir que sea mejor o no, porque anteriormente yo no contaba tanto las cosas, ¿sabes? O sea, yo podía cambiar de pronto algunos materiales que yo tuviera, se podían cambiar económicamente, pero si yo no tenía plata, yo también podía cambiarlos por otras cosas. ¿Sí me entiendes? No éramos como tan ligados al dinero en ese momento. Y mira que era una visión muy bonita de la vida, porque no necesariamente yo tenía que tener dinero para valer, ¿sí? Mira que hoy en día sí. Hoy en día tú puedes ser el mejor arquitecto, puedes ser la mejor profesora, puedes ser el mejor celador, pero si tú no tienes un peso en el bolsillo, tú no vales nada. Eso fue lo que nos trajeron los europeos, el capitalismo, ¿sí? Pero pues tener en cuenta un poco la información que compartimos porque no es correcta la que compartes, ¿listo? Y pues tener muy en claro lo que les digo, como que sí nos han intentado inculcar que esa cultura indígena era como muy precaria, como que eran indigenitas ahí subidos en arbolitos que dormían todo el día, ¿cierto? Como que eso es lo que nos han dicho y eso es mentira, ¿sí? Inclusive los indígenas ya trabajaban, ¿listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Chicos, para la próxima clase, por favor, vamos a hacer todos hasta la pregunta número 40, ¿listo? Y ahí pues vamos avanzando poco a poco en esa parte, ¿listo? Un abracito para todos, que estén muy bien.